Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días a los amigos que nos acompañan en nuestra aula virtual, en nuestra plataforma de Zoom. Buenos días a los amigos que ya se vienen conectando en una transmisión en vivo a nivel nacional en las redes sociales, en el Facebook Live del Círculo de Arbitraje con el Estado. Mi nombre es Jorge Ruiz y tengo el honor de moderar un gran panel que abordará un tema importante sobre la mediación y la conciliación en la contratación pública. El evento cuenta con destacados especialistas y expertos en la materia, como Mercedes Tarrazón, Raider Vera, la doctora Marlene Esteves y Carlos Castillo, quien el día de hoy nos van a acompañar en este conversatorio que tiene por finalidad ver la problemática que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo, porque el COVID todavía no ha desaparecido, todavía no hay una cura contra esto y hay una etapa de reactivación en la economía. Ya terminó y se levantó el confinamiento en todos los países, en nuestro país desde el 1 de julio, y esto ha generado que distintas empresas, distintas entidades públicas se sienten a negociar y renegociar los contratos, los términos de los contratos. Y más aún cuando el Estado es parte del contrato, se ven pues temas que hay que atender a corto plazo. ¿Y cuál es el mecanismo de solución de controversias más eficiente y de alguna manera que generaría un impacto positivo en las renegociaciones de los contratos? Y justamente la ley de contrataciones con el Estado establece como mecanismo de solución de controversias la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Y a nivel internacional, pues, la mediación está generando impactos positivos para ayudar a las partes a que puedan, de una manera pacífica, solucionar sus conflictos. Hoy vemos que hay contratos importantes como contar con una empresa de limpieza en diferentes entidades públicas, empresas de seguridad, empresas que proveen de bienes, ¿no? Como son las mascarillas, los guantes, las EPPs, que efectivamente se preguntan, ¿qué hago cuando yo he contratado con el Estado
y he puesto un costo, he ofertado una propuesta económica, pero a raíz de este COVID hay un incremento en los costos. ¿Y cómo es que yo en principio puedo renegociar los contratos? ¿Y qué pasa si en ese trato directo se frustran las renegociaciones de los contratos? Entonces, eh, ¿cómo vemos la conciliación o la mediación para solucionar a un menor plazo y a un menor costo tal vez estos conflictos que se puedan generar durante la ejecución de un contrato? Bien, sin más preámbulos, voy a tengo el honor de presentar al doctor Raider Vera, quien el día de hoy nos acompaña. Él es abogado egresado por la Universidad Nacional de Trujillo, es miembro del Instituto de Arbitraje, también del capítulo peruano del Club Español de Arbitraje, el CEA. Cuenta con amplia experiencia en temas de contratación pública, y el día de hoy nos va a acompañar con la finalidad de que planteemos la primera pregunta, Reider, sobre cuál es el procedimiento que las partes en el marco de un contrato con el Estado o un contrato también comercial entre privados, pueda plantear las renegociaciones. Y enfocándolos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿cuál sería este procedimiento? ¿Se puede o no modificar un contrato? ¿Y qué pasa si las partes efectivamente no llegan a un acuerdo de renegociación? Bienvenido, Raider, y por favor tienes el uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Abel. Ante todo, buenos días a todos los asistentes a este webinar. Quiero expresar mi agradecimiento al ciclo de arbitraje con el Estado, en tu persona, Jorge, a la Asociación Europea de Arbitraje, en la persona del doctor Javier Íscar, por permitirme compartir estas charlas con los directos profesionales que esta mañana nos acompañan. Bien, el tema, bueno, y espero además que todos los quienes nos ven por su webcam estén bien de salud, y si tienen alguna familiar que está ahora mismo padeciendo los efectos de esta pandemia que todos vivimos, que se recuperen pronto y nada, que juntos pues saldremos adelante, ¿no? El tema que me toca desarrollar esta mañana es el tema de si pueden renegociarse los contratos de obra pública. Es indudable que nos encontramos ante un desafío para la economía que sobrepasa pues cualquier escenario. Y aquí el rol protagónico que vamos a tener tanto el contratista como las entidades del Estado tienen que ver con cambiar ese comportamiento adversarial que siempre ha caracterizado a los contratos de obra pública. Otro reto importante que va a tener el Estado es cambiar un poco esa óptica de los funcionarios públicos en el sentido de poder tener el argumento legal o la base legal para enfrentar los temores que puede acarrear un posible control de actuaciones y concentrar estas labores en obtener un resultado que la obra efectivamente se concrete. Bien, ¿cuáles son los escenarios en que nos pone este COVID? Son 3 escenarios para los contratos de construcción en general. El primer escenario será aquel en el cual el contrato será viable, pero hay que modificar ciertos aspectos del contrato solamente. Un segundo escenario donde el contrato será impracticable bajo las condiciones originales y se requerirá una mayor modificación de cláusulas de este contrato. Y tenemos un tercer escenario en el cual es imposible ejecutar el contrato. Vamos a analizar estos 3 escenarios. El primer escenario que hemos mencionado es aquel en el cual el contrato sigue siendo viable, pero requiere que las partes aclaren o precisen a unos temas puntuales. ¿Y cuáles son? Por lo general, estos contratos son aquellos en los cuales sí se ha pactado el tema de caso fortuito y fuerza mayor. Sin embargo, no se ha asignado cómo se van a repartir esos impactos o el procedimiento que se activará ante la presencia de estos impactos. Entonces, en este primer escenario tenemos unos contratos en los cuales vamos a renegociar puntos claves y pequeños del contrato. Pasemos al siguiente escenario. El siguiente escenario serán estos contratos que bajo las condiciones originales son impracticables y se requiere un gran número de cambios o una renegociación del contrato un poco mayor. Y en este segundo grupo colocamos a los contratos de obra pública que están regulados por la Ley de Contrataciones del Estado. En estos contratos no es que sea imposible de cumplirlos, sino que
será necesario, o sino que la ejecución del mismo será más compleja o más cara, como veremos más adelante. Ahora, ¿la ley de contrataciones permite renunciar a los contratos ante situaciones sobrevinientes? La respuesta es que sí. Tenemos el artículo 34.10 de la ley 30225, que fue modificada por el decreto legislativo 1444, el cual señala que el contrato se puede modificar ante hechos sobrevinientes a la presentación de la oferta que no sean imputables a ninguna de las partes. Este artículo es desarrollado en el reglamento en el artículo 160. Pero además de ello tenemos los principios que regulan las compras públicas, que se encuentran en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y los principios que podemos utilizar para poder modificar los contratos son el principio de eficiencia y eficacia, el cual señala que las decisiones de la entidad deben estar enfocadas o orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, es decir, al cumplimiento de la obra y la ejecución total de la misma. El siguiente principio es el principio de equidad, el cual establece que las prestaciones y derechos deben guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, que es justamente lo que se busca remediar, ¿no? El famoso desequilibrio económico de los contratos. Se quiere subsanar ese tema para que no sea demasiado oneroso, no se vaya perjudicado al contratista ante estos cambios que tienen que ver con el tema del COVID. Sin embargo, bueno, en base a estos principios y a esta regulación, el Estado ha emitido ingente normativa para permitir la reactivación de los contratos en general y en este tema el contrato de obra pública. Es así que el Estado, dentro de todo el bagaje de normas que ha emitido, emitió el decreto legislativo 1486, que en su segunda disposición complementaria permite una ampliación de plazo excepcional, además de que habilita la modificación contractual que permita la implementación de las medidas contra el COVID y como tercer punto permite el otorgamiento de adelanto directo y adelanto de materiales. Esta norma, el decreto legislativo 486, ha sido desarrollada por el OCE mediante la directiva 005-2020, la cual permite que los contratistas puedan solicitar a las entidades una solicitud excepcional de plazo, en la cual se van a considerar los impactos o se le van a reintegrar o se le van a pagar al contratista a reconocer los gastos por el impacto en la ejecución del plazo, el impacto en la removilización de personal y equipos, el impacto en la adecuación de los ambientes de trabajo y el impacto en el plazo de las otras medidas que puede emitir el Estado para las medidas COVID o para la reactivación de la economía. Esto va a tener como consecuencia, obviamente, un nuevo cronograma en la ejecución del contrato, una modificación en la secuencia constructiva y un reemplazo en el personal clave. Ojo, todas estas modificaciones que va a requerir el contratista a la entidad o que va a plantear estos nuevos costos son estimaciones. Por lo tanto, en el tiempo van a ir cambiando. Es por eso que esta directiva prevé que la cuantificación de los costos directos y los gastos generales van a tener una revisión periódica para que haya una correspondencia entre los rendimientos reales y los precios actuales del mercado. Entonces tenemos que esta directiva sí prevé la modificación futura del contrato, no obstante que ya se haya solicitado la ampliación de plazo excepcional, siempre y cuando exista la necesidad de ajustar conceptos económicos o, por ejemplo, en el caso que el Estado emita nuevas medidas de carácter sanitario para evitar la propagación del COVID. Ahora, hay un tema importante que vamos a tocar aquí rápidamente, que es que esta directiva establece que para poder hacer estos cambios futuros se debe contar con certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal. Esto lo tocaremos un poco más adelante también. Ahora, estos no son todos los puntos que el contrato va a cambiar en obra pública. Va a haber otros puntos que también se tendrán que renegociar, pero lo veremos más adelante. Ahora, hemos terminado ya el segundo escenario, en el cual se van a tener que modificar un mayor número de cláusulas y ahí colocamos a los contratos de obra pública. Finalmente, tenemos un tercer escenario en el cual tenemos contratos que se tornan imposibles de ejecutar y que a lo mucho se podrá buscar, en el caso concreto, si el caso lo permite, una resolución parcial. Y son aquellos contratos en los cuales se pierde el financiamiento porque la entidad no tiene los fondos para continuar con el proyecto. Y aquí queremos hacer una crítica a la directiva 005-2020. Y es que esta directiva establece que para afrontar los mayores costos que se le tienen que reconocer a los contratistas, el gobierno central no va a dar un presupuesto adicional a las entidades públicas para que asuman estos gastos, sino que las entidades públicas
con el propio presupuesto que ya tienen asignado, van a tener que costear estos mayores costos de las obras y los costos que reclamen los contratistas. Entonces, tenemos que, a consecuencia de ello, podemos tener que los contratos de obra pública que hemos colocado en el segundo grupo se tornen imposibles y se acaben resolviendo, dado que las entidades públicas posiblemente, si tienen muchas obras y se les acaba el presupuesto, no van a poder sustentar o no van a poder afrontar esta mayor gasto. Entonces, una crítica grande que le hacemos a la directiva 005-2020 OCE es que no establece un nuevo presupuesto a las entidades para que puedan afrontar estos gastos. Ahora, otra crítica que queremos hacer es que las entidades del Estado están, justamente hasta el 19 de junio tenían los plazos para presentar esta solicitud de ampliación de plazo excepcional. Y las entidades públicas están pronunciándose, están señalando que no están debidamente sustentados estos costos que presenta el contratista, pero sin embargo no están emitiendo un pronunciamiento propio. Otra crítica que tenemos a la entidad pública es que no están señalando al contratista, mira, yo no estoy de acuerdo con tu cálculo, pero para mi entidad pública, este es mi cálculo. No están haciendo eso, solamente están diciendo a los contratistas, por si acaso, el cálculo que estás realizando para mí no es válido porque no están tus costos debidamente acreditados. Esto en realidad va a crear a consecuencia de ello una ingente cantidad de arbitrajes, dado que si la entidad no es clara en indicarle al contratista en qué puntos no está de acuerdo, es más, y no le otorga por lo menos un cálculo para que el contratista pueda de ahí guiarse y ver si es que llega a un acuerdo o no, lamentablemente vamos a tener muchos contratos que vamos a terminar en el procedimiento de controversias. Es más, la directiva establece que si no existe un acuerdo entre el contratista y la entidad, se va a continuar la obra conforme al pronunciamiento de la entidad y el contratista tendrá la oportunidad de llevar esta controversia al mecanismo de solución de controversias. Ahora, la directiva establece en general al mecanismo de solución de controversias, no restringe a conciliación y arbitraje. Entonces tenemos que estas controversias se podrán llevar a la Junta de Resolución de Disputas cuando tengamos un contrato mayor a 20 millones y se haya considerado esta junta para el contrato, o se podrá llevar a la conciliación o al arbitraje. Obviamente, si existe una junta de resolución de disputas establecidas para el contrato, primero se van a pronunciar ellos, y si no existe o alguna de las partes no está de acuerdo con este pronunciamiento que es vinculante, podrá hacer la reserva para al final llevarlo a arbitraje. En todo caso, si en el contrato no se ha establecido la JRD, se irá directamente ya sea a la conciliación y arbitraje, que es justamente el tema que van a tocar los otros panelistas. Y bueno, esta no aprobación de parte de la entidad de los cálculos que están realizando los contratistas y van a obligar a que los contratos continúen con los montos que apruebe la entidad. Si es que el contratista se ve desfinanciado, muy posiblemente vamos a tener muchos contratos resueltos a raíz de esta no acuerdo, no pacto, y para esto será muy necesario que analicemos la posibilidad de hacer cambios en la norma respecto a la conciliación. Ya la tenemos, pero por ejemplo la mediación, que también se va a tocar en este panel, es interesante analizar si es que es posible en un futuro poder modificar la norma en ese sentido. Bueno, finalmente, actualmente están discutiéndose todavía, están en pleno procedimiento de negociación, o sea, en aprobación de esta ampliación de plazo adicional. Las contratistas tienen hasta el 19 de junio para presentar este pedido. Estamos todavía en el plazo, el de 30 días para que la entidad, o dentro del plazo que establece la directiva para que la entidad se pronuncie. Entonces, todavía no han nacido controversias al respecto, pero de nuestros clientes tenemos conocimiento de que tienen estos problemas, ¿no? De que la entidad no presenta una liquidación propia y por lo tanto no se está llegando a un acuerdo respecto a los mayores costos. Bueno, finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿pueden renegociarse los contratos de obra pública? La respuesta es que sí, se pueden renegociar, tenemos el sustento normativo, se está haciendo y se tendrá que seguir renegociando. Por ejemplo, se debería de analizar la posibilidad de también modificar las cláusulas de penalidades por ausencia o cambio de profesionales, ya que obviamente la pandemia no ha terminado, como dijo Jorge. Entonces, por consecuencia, habrá muchos profesionales que hoy no son grupo de riesgo, mañana quizás se lo sean, o algunos que renuncian por enfermedad o por otros motivos propios de esta situación en la que vivimos. Y otra consideración que se debe tener para modificar los contratos es que podría el contratista modificar o incorporar métodos y procedimientos constructivos distintos a los previstos en el expediente técnico, ya que esos podrían ser más eficientes para cumplir con la obra. He cumplido con el tiempo, me parece. Muchas gracias y doy el pase a los siguientes miembros del panel. Gracias.
Muchas gracias, Reider. Interesantes reflexiones sobre el tema de la renegociación que hoy en día es importante y va a ser crucial en la ejecución de todo contrato, porque son tiempos complicados, son tiempos donde nadie sabe y no tiene la fórmula exacta de cómo se van a ejecutar los contratos, qué controversias o qué acontecimientes pueden surgir en la ejecución. Y como bien lo ha señalado, efectivamente, el OCE tal vez o las entidades del Estado tienen que regular directivas que ayuden pues a los contratistas. Has mencionado lo que son temas de obras, pero recordemos que también tenemos los bienes y servicios que son importantes y que vuelvo contigo más adelante para ver el tema de algunas preguntas que ya nos las están realizando. Siguiendo con el programa del evento, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Castillo, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es conciliador y capacitador en diferentes talleres y conferencista muy reconocido, que es uno de los peruanos que durante años ha trabajado el tema de conciliación y creo que hoy la conciliación más que nunca debe ser una herramienta legal para que las partes puedan solucionar de manera pacífica sus controversias, pero muchos se preguntan si al día de hoy la regulación que hay en la ley de contrataciones, que digamos pone la conciliación de manera facultativa, más no obligatoria, ¿qué lecturas tendrías, Carlos, sobre este punto? Si consideras que la conciliación en contratación pública, donde participa el Estado peruano, tiene casos de éxito, el Estado concilia, los procuradores se pueden animar a conciliar, tienen las herramientas legales. ¿Cuál es tu lectura sobre estos puntos? Carlos, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes el uso de la palabra. Gracias, Carlos. Tu micrófono, Carlos. Por favor, Carlos, tu micrófono no está encendido. A ver, ahora me parece que sí. ¿Sí? Sí, ahora Bien. sí. Muchas gracias, estimado Jorge. Te agradezco la gentil invitación y a la institución que representas, CAE. Efectivamente, has planteado una pregunta bastante interesante. Voy a dividir mi participación en dos partes para responder la pregunta que me has planteado. En primer lugar, ¿cómo está planteada la conciliación extrajudicial en la legislación vigente en materia de contratación con el Estado? ¿Y cuánto esto es favorable para un éxito de la conciliación extrajudicial en dicha materia? La contratación con el Estado está regulado actualmente por el texto único ordenado de la Ley 30.225, ¿no? En el artículo 45 de dicha ley hay varios numerales referidos a la conciliación extrajudicial. El primero es el que comienza el numeral 1, donde señala que la conciliación junto con la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje son mecanismos de solución de controversias efectivos para solucionar conflictos que se dan en la ejecución del contrato relativos a la interpretación, a la solución del contrato, a la ineficacia del contrato, a la invalidez del contrato, etc. La conciliación extrajudicial tiene una ley propia, sin embargo, que es del año 97, la ley 26.872. Y también ha estado casi desde el inicio de la contratación con el Estado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo cual es muy importante mencionarlo, porque ya van más de 20 años en que la conciliación extrajudicial tiene presencia en nuestro país, tanto de manera general como de manera particular en el caso de la contratación con el Estado. En estos 20 años, su presencia, sin embargo, ha sido discontinua, ineficaz y a veces ha estado meramente decorativa. La conciliación extrajudicial no ha logrado convertirse en una forma eficaz de gestionar conflictos entre el contratista, el proveedor y la entidad. Porque buena parte de la problemática consistía en que los representantes de la entidad, específicamente el procurador,
¿no? Tenía una suerte de duda, recelo de poder conciliar extrajudicialmente, aun cuando el acuerdo podría ser altamente ventajoso para la entidad y para el Estado en general, puesto que luego podría cuestionarse que él no había ejercido la defensa plena de los derechos y los intereses del Estado. Es decir, que la conciliación, una etapa prematura, antes de haber no judicializado, sino llevado al arbitraje la discusión del conflicto, hubiese quizás generado reservas, abierto dudas sobre hasta qué punto ese procurador había defendido plenamente los intereses del Estado. Por ese recelo, esa desconfianza, muchos procuradores estaban convencidos no solo del acuerdo, pero también estaban convencidos de la no pertinencia de no conciliar, para no despertar esas sospechas y luego ser sometidos a un proceso de control o fiscalización posterior. Ese ha sido casi el argumento típico, crónico, por el cual la entidad y el Estado no conciliaron, ¿no? Preferían que una instancia definitiva como el arbitraje, mediante un laudo que tiene el efecto, una vez consentido ejecutoriado de cosa juzgada, resuelva el tema y obligue a la entidad, si fuera el caso, a cumplir con sus obligaciones que pudieran ser motivo de reclamo por parte del contratista. Entonces, este problema ha sido un problema que no ha podido superarse en las legislaciones que se han ido dando con relación a contratación con el Estado. Quizás en los últimos años se ha producido una variante muy importante, pero esa variante muy importante tiene una reserva. No ha sido tanto por el éxito de la conciliación o porque se haya despertado confianza en la conciliación extrajudicial, sino más bien creo que ha sido por un movimiento inverso con respecto al arbitraje. El arbitraje es muy importante en nuestro país, ha crecido de manera exponencial, se ha diversificado, y quizás somos uno de los pocos países donde el arbitraje se ha desarrollado de múltiples maneras, gracias a Dios que sea así y que crezca mucho más. Pero en el campo de la contratación con el Estado, pues ha habido algunos problemas desnudados por el caso Odebrecht, que ha puesto en la vitrina de la opinión pública hasta qué punto el arbitraje es eficaz para casos de contratación con el Estado. Esa suerte de duda, recelo, desnudado por algunos casos muy puntuales de posible corrupción de algunos árbitros en algunos arbitrajes puntuales en materia de contrataciones, ha generado como reacción, ¿no?, a que se vuelva la mirada a la conciliación extrajudicial. Yo creo que ahí hay una primera virtud y un primer defecto. La virtud es obviamente valorar o revalorar la conciliación extrajudicial que ha estado siempre a la sombra del arbitraje. Pero me parece que la debilidad está en que se haga por reacción, porque tenemos dudas o recelos en el arbitraje. Creo que el arbitraje no debe generar ninguna duda. Deben generar dudas algunos malos árbitros que tal vez hayan hecho lo que no debieron hacer. Pero la institución del arbitraje es muy importante y muy fuerte, muy poderosa y debe de ser defendida. Más bien lo que debe hacerse, no una reacción, sino una revaloración integral de la conciliación extrajudicial y de sus riquezas y bondades, porque las tiene. Si tomamos esto en esta justa medida, ¿no?, una revaloración de la conciliación y no aprovechar un debilitamiento del arbitraje, entonces creo que puede entenderse hasta qué punto la conciliación y el arbitraje pueden ser integralmente una propuesta ingeniosa, dada al Estado, pero también al contratista, al particular, para solucionar sus conflictos en la etapa más prematura y más eficaz para los intereses de ambas partes. Eh, las últimas modificaciones en la ley de arbitraje y sobre todo en su reglamento establecen esa mirada hacia la conciliación extrajudicial. Señala que ahora, para poder desestimar, ¿no?, la conciliación y continuar hacia el arbitraje en la solución de la controversia sometida a una instancia o a la otra, se tiene que evaluar, ¿no?, el costo-beneficio y la pertinencia de no conciliar extrajudicialmente frente a la propuesta que plantee el particular, el contratista. Ahora la entidad, a través de su titular o de alguna persona nombrada por esta, tiene que evaluar si le conviene a los intereses del Estado conciliar, si le conviene a la naturaleza del contrato y a la finalidad social que éste persigue, que puede ser un puente, una obra pública que un sector de la sociedad necesita y quiere que una vez se construya. Si para los fines sociales de la obra pública
es conveniente conciliar y no ir a un arbitraje. Si conviene ir a un arbitraje a sabiendas que se va a perder. Conviene ir a un arbitraje si es que se va a gastar mucho más de lo que de repente se va a conseguir en el propio arbitraje. Se tiene, por tanto, que ponderar muchos criterios en la actualidad antes de dar el paso que antes se daba de manera bastante ligera y directa, proseguir el arbitraje sin casi plantearse seriamente la posibilidad de conciliar extrajudicialmente. Ahora no es así, ahora tiene que haber una evaluación no solamente del área usuaria, sino también del área técnica, legal, incluso el procurador, ¿no?, podría intervenir y dar su opinión reflexiva, mesurada, jurídicamente pertinente sobre la conveniencia de conciliar. Este, sin duda, es uno de los avances más importantes de la conciliación extrajudicial para posicionarse como un mecanismo alternativo eficaz, ¿no?, célere y económico, accesible al Estado y también al contratista. Pero creo que todavía no se ha dado el paso definitivo para repotenciar esta institución, porque todavía depende de la conciliación extrajudicial de que hay una propuesta del contratista. Es decir, tal como podemos interpretar por la ley de arbitraje y su reglamento, no es que la entidad tome la iniciativa de proponer una conciliación, ¿no? La evaluación del costo-beneficio y de los demás criterios para ponderar sobre la pertinencia de conciliar y no ir a un arbitraje nacen en la medida en que el contratista proponga un acuerdo conciliatorio a la entidad. ¿Qué pasa si no lo hace el contratista? ¿Por qué no lo puede hacer, ¿no?, como iniciativa propia la entidad pública, justamente porque quiere cautelar los intereses del Estado, porque quiere lograr los fines de solucionar el conflicto para lograr que la obra pública pueda desarrollarse de manera más efectiva, o simplemente para cuidar dinero del erario público, que es el dinero de todos los peruanos? Entonces, me parece que ahí hay que reajustar el tema de que la conciliación no tiene que ser promovida únicamente por el contratista, sino tiene que ser planteada también por la entidad y sobre todo por la entidad, ¿no? Y dos, yo considero que para fomentar más la conciliación, no es siempre oportuno hacerlo mediante una norma que lo obligue, pero en nuestro país casi muchas cosas hemos aprendido por obligación, luego librada ya a la voluntad de las personas, aprendido un poco a la fuerza por el imperio de la norma que nos generó un hábito, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, del cinturón de seguridad, ¿no?, que se estableció por norma y ahora lo hemos aprendido y lo usamos espontánea y de manera autónoma. Creo que también debe pasar en el caso de la conciliación extrajudicial aplicada en contratación pública. Considero que el siguiente paso es temporalmente, por un tiempo muy específico, establecer la conciliación extrajudicial como un paso previo obligatorio antes de ir a arbitraje. Ahora tiene un carácter facultativo. Ahora las partes, conforme lo pacten en el contrato, podrán establecer una cláusula escalonada, donde primero intenten conciliar, si fuera el caso, y luego, ante la posibilidad de hacerlo, ir al arbitraje. Pero quizás una forma diferente de ver las cosas sería establecer como un paso necesario la conciliación extrajudicial y ante la imposibilidad de conciliar, ante la falta de acuerdo, recién intentar el arbitraje. Creo que quizás de esa forma habría un respaldo mayor al procurador, ¿no?, a la entidad, al titular de la entidad, para conciliar de manera mucho más tranquila, sin temor a que luego el órgano de control interno pueda cuestionar esa conciliación porque pueda sospechar de alguna falta de defensa plena de los intereses del Estado. Y también resaltar la iniciativa del contratista de sentirse que puede alcanzar, mediante un mecanismo más accesible económicamente y en términos de requisitos, una instancia donde pueda solucionar sus conflictos con la entidad. Creo que si valoramos de esa manera la relación entre la conciliación y la obra pública, podríamos encontrar una mayor fecundidad en el desarrollo de la conciliación extrajudicial. Por otro lado, y para terminar mi intervención, eh, también es muy importante, en el supuesto de dar ese paso, que la conciliación extrajudicial a través de sus operadores estén a la altura de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos conciliadores extrajudiciales se forman, aprenden la ley de conciliación, que es la ley de la materia, la ley 26.872, pero sin embargo no se especializan en el tema de la contratación con el Estado. Quizás porque la propia ley de conciliación no ha considerado a la contratación pública una especialidad importante de la conciliación extrajudicial, como sí lo ha hecho en el caso de familia.
donde es una especialidad que amerita un curso específico, una capacitación ad hoc, incluso una acreditación donde el conciliador obtiene, ¿no?, específicamente una acreditación que le permite conciliar en temas de familia. Creo que debiera darse el paso también de una especialización de la conciliación extrajudicial estrictamente en materia de contratación con el Estado. Creo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha ponderado adecuadamente la oportunidad y la necesidad de que eso se haga inmediatamente. Creo que si el Ministerio de Justicia no lo hace, bien podría hacerlo también OCE, el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, porque fomentaría que los conciliadores que manejamos la ley de conciliación también aprendamos de contratación con el Estado. Es muy importante conocer las peculiares materias conciliables en dicha especialidad, ¿no? Es muy importante saber que hay una prelación normativa que señala la ley de contrataciones en la que la ley de contratación pública y su reglamento tienen prioridad por la ley de por encima de la ley de conciliación extrajudicial. Tengo conocimiento de que algunos conciliadores, muy defensores de la ley de conciliación, no ponderan que en caso de contratación pública deben dejar a un lado la ley de conciliación solamente como norma supletoria y aplicar antes la ley de contratación con el Estado y su reglamento, porque así lo establece el propio artículo 45 de la ley de la materia. Estos detalles de aprender los conflictos especializados de contratación con el Estado, de aprender la jerarquía normativa, de aprender los elementos fundamentales, por ejemplo, el tema del SEACE, ¿no? La necesidad de cumplir con los principios, con el plazo de caducidad para interponer el pedido de conciliación, todo aquello que habla la ley de contratación con el Estado, no es conocido del todo por los operadores de la conciliación extrajudicial. Y creo que una manera de corregir eso es estableciendo una especialidad, ya sea fomentada por el Ministerio de Justicia, que lo convierte en una especialidad acreditable por ellos, o por el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, que podría posicionarse en el tema de contrataciones con el Estado. Creo que de esta manera tendríamos conciliadores más competentes para manejar la conciliación pública en materia de obra pública, servicios o bienes, y también tendríamos la posibilidad de establecer la pertinencia de que se haga de una vez por todas una conciliación extrajudicial obligatoria para el tema de contratación con el Estado. De esta forma, tendríamos conciliadores, ¿no?, dispuestos a cumplir el servicio que exige la población, y la población confiaría en que este servicio será adecuado conforme a la ley de contrataciones, que es la primera que debe cumplirse por encima de la ley de conciliación. Lo que podría decir por lo menos, estimado Jorge. Muchas gracias, Carlos. Interesante los temas que has planteado sobre la eficacia de la conciliación y los retos que va a tener que asumir no solamente los procuradores, ¿no?, que a veces tienen la voluntad de conciliar con los contratistas, pero no tienen el respaldo ni el presupuesto aprobado por parte de la entidad. Hay limitaciones, y si bien es cierto, hay un tema de análisis de costo y beneficio, sería importante también revisar si en la práctica se están dando, y si en la práctica también tenemos conciliadores especialistas en contratación pública. Con eso vamos a regresar tal vez más adelante. Y continuando con el programa, tengo el honor de presentar a una gran amiga que es Marlene Esteves, que es abogada y es mediadora y árbitro internacional de Madrid. Se desempeña también eh, en diferentes casos de mediación, socia del estudio Roca, y creo que es importante escuchar algo que te voy trasladando, Marlene, sobre la mediación y la importancia y el impacto que tiene a nivel mundial en Europa y en otras ciudades del mundo que apuestan por la mediación antes de recurrir al arbitraje. Y en esa línea quisiera preguntarte y trasladarte cómo ves el panorama de la mediación hoy en día y cuáles son eh, el análisis en el derecho comparado, siguiendo la línea de nuestra experiencia en el Perú, porque en el Perú pues la conciliación, si bien es cierto, tiene una historia de éxito a nivel privado, pero todavía estamos con temas pendientes cuando una de las partes es el Estado peruano.
¿Cómo ves la mediación a nivel internacional? Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenida, Marlene. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a vosotros, a ti personalmente y a la institución que representas, a CAE, por esta invitación y por llevar a cabo esta iniciativa, que creo que ahora efectivamente más que nunca es tan necesaria, ¿no? Poner la mediación sobre la mesa, y yo diría que tenemos incluso que tratar la mediación como una vacuna ante esta pandemia litigiosa que estamos viviendo o vamos a vivir en todos los países como consecuencia de esta crisis mundial. Me pediste en su día que efectivamente hablara de la mediación desde el ángulo del derecho comparado. Entonces, lo que he hecho, yo voy a centrar mi exposición en 2 puntos. ¿Qué medidas, con carácter general, y luego podemos profundizar si os resulta de interés alguna de las medidas, están imponiéndose o barajándose, estudiándose por parte de los gobiernos, y por otro lado, cuál ha sido la reacción también por parte de los principales centros, cortes, instituciones de mediación como reacción a esta pandemia. En cuanto a las medidas, que obviamente son de carácter legislativo en diferentes gobiernos, pues os podéis imaginar que varían mucho de unos a otros, pero sí que hemos visto que son medidas que o bien en muchos tratan de afectar al fondo. Con esto me refiero sobre todo a la discusión que está sobre la mesa y que tenemos, por ejemplo, también aquí en España, que ahora os cuento cuál es la situación, pues si hacemos la mediación obligatoria o no la hacemos obligatoria, es una discusión que está sobre la mesa. Y medidas que afectan a la forma, ¿no? Cómo tiene que ser ese procedimiento de mediación, cuál tiene que ser el uso adecuado de los medios tecnológicos, qué es válido, qué no, y ahí sí que he encontrado bastante información de derecho comparado también que afecta a distintos países latinoamericanos. En cuanto, yo creo que el primer punto es que efectivamente la mediación, creo que estamos de acuerdo todos que ha llegado para quedarse, que es una alternativa a esta crisis, debe serlo, y nos tiene que ayudar a descongestionar los juzgados. Si la mayoría de los juzgados ya estaban sobrecargados con anterioridad a la crisis, ahora ya esta congestión se ha acentuado de forma desmesurada. En concreto, en España, como por la pata de medidas que se han tomado por parte del Gobierno y que están ahora mismo siendo objeto de análisis, pues se lanzó una consulta pública que nosotros participamos también sobre el anteproyecto de ley sobre medidas procesales tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias. Esta consulta que se prevé que efectivamente tras esta consulta pues vaya a entrar en vigor una disposición normativa, entendemos que bajo la forma de Real Decreto Ley, para regular qué medidas son las adecuadas para impulsar esta descongestión. Es importante destacar que, como sabéis, en Europa tenemos una directiva que en 2008 sobre mediación entró en vigor y que ya preveía, en este caso, sí, la posibilidad de hacer la mediación obligatoria. España, en esa ocasión, cuando la transpuso en el 2012, no se comprometió a hacerla obligatoria, pero sí que sucedió, sí que lo hicieron otros países, como es el caso que conoceréis seguramente de Italia, que la introdujo de una manera decidida, y es el único país en Europa que a día de hoy cuenta con más de 200.000 mediaciones por año. Este es un dato muy significativo porque la media de mediaciones en España, por ejemplo, no llega a más de 1.000 por año, mientras que en Reino Unido y Alemania supera las 10.000. Y hay datos ya en Estados Unidos, por ejemplo, solo la AAA, que conocéis, tramita más de 8.000 mediaciones al año, manejando cifras superiores a los 3 billones de dólares. Es decir, la mediación funciona, eso está acreditado, yo creo que ahí no hay dudas, es un tema más cultural y que lo que subyace sobre la mesa es hasta qué punto tenemos que imponerla, cuál así ha sido la decisión en algunos países,
o podemos convencer con otro tipo de argumentos. En Eslovenia y Holanda, por ejemplo, lo que han hecho, a diferencia de Italia, lo regularon con una mediación cuasi obligatoria, de tal forma que son los órganos judiciales los que pueden reclamar a las partes llevar a cabo una mediación o no. En cambio, en Reino Unido llegó a exigir la mediación durante un periodo de tiempo corto para controversias por debajo de una cuantía determinada. En Francia sí que sabéis que se ha regulado sobre la mediación obligatoria como paso previo al juicio, pero en determinado tipo de asuntos, en función de los asuntos. Y en cambio hay otros países, que son la mayoría, que lo que han recogido es la asistencia obligatoria a una sesión informativa de mediación, que esto es lo que está ahora mismo aquí discutiéndose en España. Otra de las medidas que se ha tomado por parte de los juzgados de primera instancia de Barcelona, y que la verdad no sé cuál será la opinión de Mercedes en este sentido, pero con la que yo estoy de acuerdo, firmaron, pues esto por si da ideas a esta problemática que yo creo que es común y que tanto Carlos como Raider también estaban poniendo de manifiesto, pues redactaron un acuerdo de unificación de criterios, dada cuenta el escenario en el que estamos y que no estaba esta normativa, todavía no está implementada, la de la que se estaba hablando en España para hacer la mediación obligatoria, indicando que considerarían en materia de costas como mala fe o temeridad la negativa a acudir a la sesión informativa de mediación que hubiera sido convocada por derivación del juzgado. Asimismo, entendían los jueces, en este caso de primera instancia de Barcelona, que el silencio o el rechazo, y esto es importante, a una oferta extrajudicial cuando la resolución final del pleito se ajuste sustancialmente al contenido de esta oferta, debería ser entendida después, posteriormente, como mala fe o temeridad de cara a la potencial imposición de las costas. Entonces, son medidas que se van tomando, si queréis, de forma colateral y paralela a la consulta pública que se ha realizado aquí en España. Por otro lado, como novedad en nuestro país, indicar que se ha creado la Cámara de Comercio de España, ha considerado tan relevante potenciar la mediación que ha dado un impulso muy potente y ha creado el CEM, el Centro Español de la Mediación, que ahora preside nuestro anterior exministro de Justicia. Pero como os decía, no son estas las únicas medidas que se están tomando. Hay otras medidas sobre el fondo, son estas, pero sobre la forma, pues por ejemplo, Ecuador ha regulado durante estos 3 meses en bastantes ocasiones, en un primer lugar a través de una resolución de 17 de marzo, cómo debían suspenderse las labores de la función judicial y reactivarse a través del 22 de abril de 2020, dictando una serie de directrices para tramitar audiencias únicamente en el caso de la mediación y arbitraje a través de medios telemáticos. Y también regulando uno de los puntos que era más delicado, que era precisamente la validez en el caso de las actas, de la firma de las actas, indicando que tenía que estar presente por lo menos un letrado de cada parte y que las actas debían estar suscritas por firmas manuscritas. Por su parte, hay otro movimiento muy importante que me gustaría destacar, provocado como consecuencia del COVID, que es el que ha tenido lugar en Inglaterra. En Inglaterra hay un movimiento que se llama Breathe Space, no sé si lo conocéis, que ha sido provocado por exjueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, precisamente, que han redactado como una especie de manifiesto muy práctico para remitirlo tanto a sus compañeros jueces como a despachos de abogados de la sociedad civil en general, y poner de manifiesto que la mediación es como ese respiro que todos necesitamos a día de hoy, ¿no?, para solucionar las controversias. Y sí que es cierto que puntos en los que muchas de las jurisdicciones están de acuerdo que, de ser obligatorio ahora, aunque sea temporalmente, la mediación, era interesante que se analizase respecto de 3 materias en concretas que se han visto muy afectadas por el COVID, que era la materia relativa a los arrendamientos de locales de negocio, el tema de las medidas relativas al régimen de visitas y ejecución de custodia compartida, y la mediación extrajudicial obligatoria en propiedad horizontal, porque aquí ha habido mucha problemática, yo creo que en todos los países, y se ha considerado que por lo menos aquí de forma temporal eran las propuestas,
que se hacían pues fuera considerada como obligatoria. También me gustaría destacar, ya para terminar, y cumplir con este trámite de 10 minutos que nos habías dado, Jorge, las medidas que han sido tomadas por los principales centros de mediación a nivel internacional. En concreto, el Singapore International Mediation Center ha activado un protocolo que rebaja las tasas y acelera los procesos para facilitar la mediación durante la pandemia. Una medida similar es la que ha tomado la Vienna International Arbitral Center, que ha eliminado la tasa de admisión y ha rebajado los costes. Y también el de los Dispute Resolution. Por nuestra parte, en España ha sido la asociación, que además que creo que copatrocina hoy este acto, esta conferencia, la Asociación Europea de Arbitraje, la que también ha dado un pasito para adelante conjuntamente con el Centro de Mediación y Solución de Conflictos, CEMED, y de tal forma que han establecido por lo menos una franja temporal ahora para tratar de alcanzar mediaciones en una franja temporal de 15 días. Y también, por supuesto, han reducido los costes al 30% tanto de arbitraje como de mediación. Todo esto son medidas que se han ido tomando en los últimos meses. Yo creo que aún nos quedará bastantes por ver. Nosotros en concreto ya os digo que tenemos un anteproyecto en el horno y me encantará poder compartir con vosotros o debatir sobre alguna de estas medidas que fuera más de vuestro interés. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Marlene, interesante todo el derecho comparado y la legislación en diferentes países. Era algo que comentaba también Carlos sobre este tema de cultura que a veces los litigantes, las empresas o las entidades públicas no tienen para que apuesten por la mediación o la conciliación. Creo que lo que hoy estamos haciendo de alguna manera es decirles, tienes un mecanismo que a corto plazo y tal vez con menores costos podría servirte para solucionar tus conflictos, porque valgan verdades, ir al arbitraje, esperar un laudo que pueda salir en un año y medio, y con costos elevados, efectivamente hoy la economía, pues para todos creo, ha sufrido un impacto negativo, así que la mediación y la conciliación creo que, como bien lo ha señalado, será un remedio y una vacuna no solamente en esta crisis. Y bien, hay varias preguntas, pero vamos a regresar contigo, Marlene, y tengo el honor de presentar a Mercedes Terrazón, que es una destacada mediadora internacional, es árbitro, conciliadora, se ha desempeñado pues como árbitro en los reglamentos de la CCI, UNCITRAL, la Corte de Arbitraje de Madrid y la Corte Española de Arbitraje. Y bueno, Mercedes, te damos la bienvenida desde Perú. Esperamos que algún día, cuando pase todo esto, podamos compartir alguna entrevista y un evento que ya extrañamos que sea presencial. Y me gustaría, en la línea que ya han comentado todos los expositores, ¿cuáles son los retos de la mediación en el mundo a raíz de todo lo que vamos a vivir en el post-COVID y la implementación importante que ya urge sobre la mediación en el mundo? ¿Cuáles son los retos? Y muchas gracias por acompañarnos y te damos la bienvenida, Mercedes. Tienes el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Círculo de Arbitraje del Estado de Perú por la invitación a participar en este interesante panel y además lo hago con mucho gusto después de haber oído a los tres panelistas que me han predecido. Y voy a cambiar un poco el orden de la presentación que tenía prevista para enlazar con puntos que han ido haciendo Ryder, Carlos y Marlene, que muestran hasta qué punto la problemática es común. No es un tema de países, es un tema de cultura y es un tema de cambio de mentalidad. O sea, pasar a apostar de una manera generalizada por la resolución consensuada de conflictos es un cambio de mentalidad.
un cambio para la humanidad en sí misma. Es decir, la historia de la humanidad es la historia pues, de tribus donde el jefe de la tribu o el sacerdote o en el sentido del representante religioso tienen la razón y es quien acaba dirimiendo la diferencia. La nuestra es una cultura donde los padres, porque alguien ha de educar, pero los padres tienen la razón, los maestros tienen la razón, el jefe tiene la razón. ¿Qué ocurre? Nos estamos pidiendo algo que exige un cambio muy profundo, que es asumir la plena responsabilidad de la gestión de los problemas. Yo hablaré con mucho optimismo de lo que el COVID puede significar para ese cambio cultural. Pero antes de hacerlo con optimismo, quiero poner mi optimismo en contexto y soy consciente que hablar de oportunidad o hablar con optimismo en las circunstancias dificilísimas que están viviendo los países, que están viviendo muchas personas, muchas familias, tanto por cuestiones sanitarias como por la tremenda crisis económica a la que estamos abocados, soy consciente de todo ello y lo hago con el mayor respeto hacia eso. Es decir, que mi optimismo no es ajeno a todo eso y que soy consciente del dolor que hay, y mi corazón está muy, muy próximo a esas situaciones. Cuando digo que es una oportunidad para ese cambio de cultura, es una oportunidad porque es que ahora sencillamente esto ya no hay quien lo gestione con los sistemas tradicionales. Es decir, Marlene nos explicaba cómo los distintos estados estaban previendo normas. ¿Por qué? Pues porque ha habido un incumplimiento masivo de contratos. Vendrán más incumplimientos porque ni siquiera ahora hay situaciones que no se pueden todavía negociar soluciones. Hay obras paralizadas en contextos en que, como no sabemos exactamente si habrán rebrotes, los distintos países cuándo levantarán las cuarentenas, quiénes podrán viajar y en qué condiciones, ni siquiera se puede negociar en esto. O sea, se puede acordar que negociaremos, se pueden crear algo que yo creo que es muy útil y si nos da tiempo luego pues haré una pequeña mención o si no ya la hago ahora, que son los dispute boards, es decir, colocar, dar lugar a la vida de ese contrato, que haya una junta que lo acompañe para poder ir dirimiendo de una manera rápida y eficiente los conflictos conforme van surgiendo. Pero es que hay asuntos que ahora ni se pueden negociar. Entonces, claro, la necesidad pues nos obligará un poco a todos a cambiar. Carlos comentaba antes que era una pena que se mirase de nuevo la conciliación porque habían habido problemas en el arbitraje. Pero la vida es así. Cuando la directiva del 2008 europea, que obligaba a todos los Estados miembros a regular sobre la mediación en determinados aspectos civiles y mercantiles, a mí me dolía y decía, pero ¿cómo puede ser que todos los argumentos sean que están saturados los juzgados? Cuando esto tiene una virtud que es un empoderamiento de la gente, que es la creación de resoluciones mucho más adaptadas a la realidad, pero los seres humanos somos así, o sea, acabamos funcionando una cosa porque falla otra. Entonces, algunas cuestiones que yo quisiera decir. Los retos que tiene la mediación ante el COVID, que es la pregunta que me formula Jorge, son los mismos que tenía antes del COVID y sin el COVID. Es decir, el origen de todo es que es algo que nos obliga a un cambio de mentalidad, ¿no? Es algo que es poco conocido. En el fondo es poco conocido y por tanto hay que felicitar todos estos webinars, todas estas acciones de difusión que se hacen en las instituciones, además de ahora hacer estas apuestas que comentaba Marlene, de reducir honorarios y demás para intentar hacerlo más fácil, tienen una labor importantísima en difundir. Porque yo que llevo años siendo mediadora o siendo conciliadora en asuntos, en jurisdicciones donde esto no es tan conocido, claro, me encuentro con la necesidad de generarles confianza a las partes, no solo en mi experiencia, en mi persona, sino en el procedimiento en sí. Cuanto más se conozca, más fácil es. Las personas van al juzgado con facilidad porque en su imaginario eso forma parte
Es decir, han visto muchas películas donde salen juzgados porque todo el mundo aquello ya lo decidirá el juez. El arbitraje ha ido superando esa dificultad, aunque queda camino, y Perú ha sido ejemplar con su ley y con toda la labor que ha hecho. Todavía nos queda un paso ahí. Hay también otro reto que es la percepción de debilidad. Es decir, si alguien propone mediación, puede ser percibido como que se siente perdedor, ¿no? Porque ¿cómo vamos a negociar si nos podemos pelear? ¿Cómo combatir esto? Con cultura de mediación, con cultura de que es posible llegar a acuerdos y que esos acuerdos son muchas veces mucho mejores que los que nos podría dar un tercero, sea juez o sea árbitro. No mejores porque los jueces o los árbitros lo hagan mal, o las juezas o las árbitras lo hagan mal. No, porque nadie conoce mejor las necesidades del negocio que las partes interesadas. Con lo cual, la construcción de una solución, cual guante para una mano, cual traje a medida para un cuerpo, nadie la puede hacer mejor que las partes. ¿Ayudadas por quién? Por una persona mediadora o conciliadora. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña mención a algo que es muy importante. Mediación y conciliación no son términos entendidos igual en todas partes. Cuando Jorge amablemente me envió un poco el guión de los temas que trataríamos, vi que Raider y Carlos se referían a conciliación y Marlene y yo nos referíamos a mediación. Yo que tengo a Perú como un país muy, muy querido y muy admirado y he tenido ocasión de estar en Lima y demás, digo, bueno, vamos a repasarnos, porque me conozco más la ley de arbitraje peruana que la de conciliación, vamos a repasarnos la ley peruana para saber cuando Raider y Carlos se refieren a conciliación a qué se están refiriendo. Y es el conciliador, la conciliadora tiene un rol de facilitar la reunión, el diálogo y demás, y eventualmente propone soluciones, ¿de acuerdo? Yo aquí me estoy refiriendo a mediación cuando esa persona, ese mediador, esa mediadora, no propone soluciones. Creo que eso es importante porque da más juego. Es decir, la conciliación es el paso previo para creernos de verdad que las partes somos capaces de llevar a un acuerdo. Porque si nos dejamos ese retén, esa reserva que es, bueno, si no el otro o la otra propondrá, en el fondo estamos mermando algo que tiene un gran potencial, que son el grado de confianza que te llega a tener la parte, sobre todo en las sesiones privadas. Es decir, la mediación se desarrolla con sesiones conjuntas y con sesiones privadas. En las sesiones privadas está solo el mediador o la mediadora con la parte que tendrá pues, mañana de su abogado o su abogada y tendrá esta. Y eso, la información que allí se comparte, es doblemente confidencial. Toda la mediación es confidencial, pero aquello es doblemente confidencial, porque el mediador o la mediadora no compartirá esa información con la otra parte a menos que expresamente haya sido autorizada por quien se lo ha confiado para hacerlo. Claro, si las partes saben que en último caso yo propondré una solución, se reservarán de comentar algunos aspectos. Se reservarán porque sería como, bueno, tiene toda la lógica, ¿no? Habrá cuestiones que, como en el fondo, claro, la propuesta que harás será una propuesta que valores como justa, ¿no? Como equilibrada, como equitativa. Entonces, el saber que no lo vas a hacer y dejarlo muy claro y explicarlo a las partes, que eres una mediadora, que no haces esto, y explicarles por qué no lo haces, en el fondo ayuda. De todos modos, como en esa cultura de desarrollo queda mucho por hacer, entiendo perfectamente que la ley peruana haya recogido esa posibilidad por parte del conciliador, de la conciliadora, de hacer propuestas, pero quería haber hecho esta mención. Un reto que tiene la mediación también, hay uno que coincido plenamente con lo que señalaba Carlos, ¿no? La importancia de que el conciliador, la conciliadora, sepa lo que se está llevando entre manos. Eso es esencial. Aunque no hayas de hacer una propuesta, has de conocer la temática, pero además has de
tener las habilidades muy, muy, muy desarrolladas. Y eso, la experiencia es esencial, ¿no? Pero hay también unos agentes muy importantes que quizá no tienen todavía en todas las partes del mundo la suficiente formación en ese ámbito, que son lo que es la abogacía. La formación de los abogados, de las abogadas, tradicionalmente ha sido una formación procesalista. Es decir, nos han explicado en la universidad qué acción existe, qué acción legal se ejercita y cómo se ejercita en el procedimiento. ¿Qué ocurre? Que esto acaba generando una cierta deformación. Que es que para un martillo todos los problemas son clavos. Y para un abogado que solo ha recibido, una abogada que solo ha recibido una determinada formación, pues claro, ante un problema, procedimiento, ¿no? Es normal, pero esto no es lo que mejor ayuda a veces a las partes y a las empresas, a las personas físicas o a las empresas. Por tanto, esa labor esa interesante reforma que he entendido que existe ahora, mediante la cual se va a pedir, o sea, la administración deberá hacer una evaluación previa del caso para decidir dónde lo remite, eso debería ser debería ser incorporado como buena práctica por parte de todos los estudios jurídicos, tanto en los asuntos internos como en los asuntos internacionales. Conocer que hay distintas herramientas, hacer esa evaluación previa de la mano del cliente, explicando y valorando las posibilidades de un procedimiento, que esto está profundamente ligado a la prueba que se puede tener, pero conociendo también las necesidades de la empresa, las necesidades de la administración, para poder realmente elegir el mecanismo que mejor responda a ese caso. Entonces, eso es algo que la abogacía tiene un rol importantísimo para hacerlo. Las reformas a las que hacía antes referencia Marlene, que vienen de la reforma de Lord Woolf en Inglaterra y Gales, que implicaron un boom, un volumen de mediaciones importantísimo en Inglaterra, y no existiendo, no nos vamos a engañar, cambió el modelo de negocio de la abogacía, pero no les hizo perder negocio. Entonces, ese tipo de reflexiones yo creo que las hemos de hacer y las hemos de decir en público, porque aquí tenemos una responsabilidad todos. La tenemos cuando ejercemos como conciliadores, como mediadores, en ser las personas con la adecuada preparación, con la adecuada experiencia, con la suficiente humildad de saber que no tenemos la respuesta y creérnoslo, que esto es lo que nos hace buenos realmente, porque es lo que nos permite intervenir en la mediación, identificando dónde están los nudos y ayudando a las partes a deshacer esos nudos. Es importante una labor cuando ejercemos como abogados, como abogadas, de acompañar adecuadamente a nuestros clientes en el procedimiento, haciendo esa evaluación previa, evaluación que comporta un trabajo, evaluación que evidentemente los clientes han de retribuir, pero que de verdad es lo que les permite identificar y llevarlos por el camino más adecuado. Es importante que todos, cuando hablemos de estas y cuando hablemos al cliente, cuando hablemos con nuestros colegas, mostremos hasta qué punto llegar a acuerdos no es un acto de debilidad, es un acto de inteligencia. Y además, en la economía actual, por eso decía que era una oportunidad, claro, como se demorarán mucho las resoluciones judiciales, pues claro, es la manera de avanzar como se necesita. No quiero extenderme más porque estoy rozando los 10 minutos concedidos y sé que después espero tener ocasión de completar algunas cosas. Sí. Muchas gracias, Mercedes. Interesante las ideas y los retos que se vienen para la mediación y también en nuestro país para la conciliación. Y hay una ronda de preguntas que vamos a iniciar. Ahí nos están escribiendo por el chat, por las redes sociales. Y quisiera empezar con Reider para atender, en tu experiencia, Reider, ¿cuáles son aquellas barreras que tienen las partes o desde el Estado, los procuradores, cuando quieren conciliar, cuando quieren llegar a un acuerdo, tienen? Porque vemos que en el Perú, si bien es cierto, la conciliación entre los privados sí funciona,
pero hay una tarea pendiente cuando se trata del Estado. El Estado, quien es representado por los procuradores a veces, cuando la cuantía es mayor de 5 millones, 10 millones de soles, efectivamente, pues tienen a veces no la herramienta legal que les permite conciliar por un determinado monto. También vemos que hay procuradores que esperan la autoritativa, el presupuesto de las entidades para poder conciliar por determinado monto. También es cierto, y no sé cuál será tu lectura, pero hay procuradores que tienen miedo a ser fiscalizados también porque llegan a una conciliación y a veces son cuestionados por los organismos fiscalizadores de que, bueno, si has logrado esa mediación, ¿no?, que favorece supuestamente al Estado, pero le estás reconociendo a la otra parte un determinado monto y eso se presta a suspicacias y a veces los procuradores no quieren ser involucrados en fiscalizaciones ni en denuncias que puedan afectar su imagen y su trabajo. ¿Cuál es tu lectura en base a tu experiencia como abogado cuando tú has invitado a conciliar? ¿Cuáles son esas barreras que se tienen que vencer en las conciliaciones en el marco de la ley de contratación pública? Reider, te escuchamos. Gracias, Jorge. Creo que, a ver, son dos etapas. La primera etapa, creo que hay un problema de comunicación entre las procuradurías públicas y el área usuario. Me parece que perdemos demasiado tiempo porque es casi una práctica común que las entidades públicas no asistan a la primera audiencia de conciliación. Se está perdiendo tiempo valioso, el cual se podría utilizar para ir negociando. Y cuando van, nos han dicho los abogados que, claro, no es culpa de ellos, nos dicen, lamentablemente, el área usuaria no me envía la información, yo no tengo cómo conciliar, solamente venía a firmar el acta y una vez reciba la información, para la segunda citación podemos ver si conciliamos o no, o quizá venga el área usuaria. Entonces, primero hay un tema de comunicación grave porque esta información no llega pronto a la Procuraduría Pública y se dilata demasiado el procedimiento de conciliación. Segundo, en cuanto a las facultades que tienen los procuradores para conciliar, por ahí vi una de las preguntas en las que indicaban que sería aconsejable que los procuradores vayan a las audiencias de conciliación con el informe técnico y legal que la norma estipula. Como recordaremos, este cambio normativo se dio en el sentido de que ahora, si un procurador no va a conciliar, tiene que justificarlo técnica y legalmente. Pero sinceramente, desde que salió la norma hasta la fecha, yo no he visto ni un solo informe de ese tipo que se haya mostrado en una audiencia. Simplemente o no van, o cuando van finalmente a la audiencia señalan que lamentablemente no tienen las facultades para conciliar. En otras ocasiones nos indicaron de que cabía la posibilidad de conciliar, por lo tanto teníamos que suspender el procedimiento de conciliación para que ellos puedan lograr la autoritativa, esta resolución de la entidad que autorice al procurador a conciliar hasta un determinado monto, pero finalmente esto no se dio, no obtuvo esta resolución autoritativa y nuevamente perdimos bastante tiempo en la conciliación esperando y no se llegó a un acuerdo. Y quizá para Mercedes y Marlene deben tener en cuenta de que para un contratista, cuando estamos en una controversia, ese tiempo que se pierde es dinero, porque el contratista sigue pagando gastos de renovación de fianza, otros costos, que claro, la entidad quizá no los considere así, pero son gastos en los que el tiempo se traduce en dinero para el contratista. Ahora, finalmente, hay otro tema justo por el COVID. Me parece que y quizá Carlos tenga más conocimiento de esto, los centros de conciliación no han implementado audiencias virtuales. En el estudio que represento, tenemos una audiencia pronto y nos están obligando a ir presencialmente al centro de conciliación a llevar a cabo la audiencia. Entonces, me parece que los centros de conciliación o el Ministerio de Justicia debería también darle directivas a los centros para que puedan implementar conciliaciones virtuales, dado que si tenemos, por ejemplo, representantes de un contratista que tiene que ir a la audiencia porque quiere ir a su empresa, es el cliente, pero imaginemos que es una persona de riesgo o que tiene más de 65 años, entonces lo vamos a obligar a ir a una audiencia, moverse por todo Lima y llegar al centro exponiéndose al contagio, a lo que pueda venir. Entonces, recapitulando, primero, la comunicación que debe ser más fluida entre las entidades públicas y
las procuradurías públicas. Segundo, que en realidad se debe de cumplir este cambio normativo que establece que si un procurador no va a conciliar, tiene que justificarlo técnica y legalmente. Eso no ha llegado a las manos. Es más, ese documento, ya siendo abogado contratista, se podría utilizar en un arbitraje. Se lo podría pedir por transparencia y en realidad ver cuáles fueron las razones de la entidad para no conciliar y eso utilizarlo en el procedimiento arbitral más adelante. Y el tribunal podrá analizarlo, el tribunal arbitral podrá analizar y ver cuáles fueron las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo. Quizá si se pudo haber terminado la controversia allí y evitar a la entidad pagar gastos de renovación de fianza, pagar gastos arbitrales y todo lo que el tiempo trae como consecuencia. Esa es mi reflexión, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Raider. Y tocaste un tema que se la voy a preguntar y se la traslado a Carlos. Dos puntos que creo que en las preguntas han sido reiterativas. Los conciliadores o los mediadores, ¿tú consideras que hay una exigencia por un mandato legal que les pida una suerte de especialización en temas de contratación pública? Porque claro, no es lo mismo conciliar temas de familia, temas a veces civiles, ¿no? De obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, pero cuando ya te enfrentas y una de las partes es el Estado y tienes que conocer la ley de contrataciones del Estado, ¿tenemos conciliadores que tienen esa especialidad? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿los centros de conciliación del Perú están preparados para llevar audiencias virtuales? ¿Están cumpliendo los protocolos de seguridad y salud ocupacional que exige hoy los diferentes decretos que se han ido emitiendo? ¿Cuál es tu lectura de esta realidad y cómo se va a llevar a cabo estas diligencias de conciliación con los centros que todavía no tienen un norte claro? O si lo tienen, me gustaría que lo comentas, por favor. Carlos, te escuchamos. Tu audio, por favor, Carlos. Bien, gracias Jorge. Es una problemática bastante interesante la que planteas con esa pregunta. Y hay varias variables, varias causas de por qué la conciliación quizás no se ha desarrollado más de lo que hasta ahora ha venido siendo. En primer lugar, tenemos una ley de conciliación que va a cumplir el 13 de noviembre de este año 23 años. Y se dio un clima político pues, muy diferente, ¿no? La conciliación extrajudicial inicialmente se da por una motivación, llamaríamos, de índole liberal, ¿no? Era la suerte de los 90, una privatización desarrollada en el Perú fuertemente, y las banderas liberales pues defendían la autonomía y la voluntad de las partes, ¿no? Y menos intervención del Estado en la gestión de los conflictos. Algunos cuestionaron eso, que era una privatización de la justicia, pero lo cierto es que la conciliación es una institución liberal y está muy bien, ¿no? Porque depende de la autonomía y la voluntad de las partes, lo cual permite, pues, como decía Mercedes, esa traje a la medida, que las partes conocen mejor sus conflictos y pueden, sobre esa base, establecer el acuerdo que satisfaga mejor sus necesidades. Pero luego hubieron críticas a esta autonomía de la voluntad y los sectores progresistas, socialdemócratas, más bien tomaron la conciliación extrajudicial por un tema diferente, por el acceso a la justicia, ¿no? Hay sectores de vulnerabilidad que no tienen acceso a la justicia estatal porque es, a fin de cuentas, una instancia costosa, aunque la Constitución diga que es gratuita, ¿no? Demora mucho y se requiere pues un acceso más célere, eficaz y más a la mano de las poblaciones mayoritarias. Entonces el acceso a la justicia se convirtió, ¿no?, en el elemento fundamental para reivindicar la conciliación extrajudicial. Otros defendieron la conciliación extrajudicial por un tema estrictamente pragmatista, ¿no? La conciliación extrajudicial sirve para descongestionar el órgano jurisdiccional, ¿no? Como ya está abarrotado de litigios, se requiere una vía diferente. Yo más bien considero que el eje central del discurso de la conciliación extrajudicial para una mejor normativa y una mejor implementación en la práctica es la cultura de paz. La cultura de paz, que es un elemento fundamental en el mundo, pero que tuvo como su primer exponente a un peruano. La expresión cultura de paz fue acuñada por el padre Felipe MacGregor, ¿no? Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
y desarrolló este tema fundamental en que las personas, como parte de una cultura diferente al del conflicto, podamos gestionar nuestras diferencias de manera pacífica. La base del diálogo, la generación de consensos, la empatía, ¿no? La alteridad, el escuchar al otro, el reconocimiento del otro, etc. Creo que si construimos una nueva ley de conciliación sobre la base del eje cultura de paz, entonces podríamos corregir varios errores puntuales específicamente, ya que me lo planteas en el campo de la contratación pública. Efectivamente, la conciliación extrajudicial se desarrolló de manera bastante limitada, ¿no? Nosotros tuvimos dos influencias en la región, Colombia y Argentina. De Colombia tomamos la denominación, Mercedes te cuento, de conciliación, no en Argentina que se utiliza el término mediación, pero de Argentina tomamos el tema de la obligatoriedad, ¿no? Nosotros es una mixtura, ¿no? Hay una conciliación extrajudicial, ¿no? Que tiene una ley que establece que el conciliador puede efectivamente proponer fórmulas conciliatorias. El conciliador puede ser cualquier persona, ¿no? Basta capacitarse, no requiere ser abogado como en Argentina, y acreditado por el Ministerio de Justicia. Precisamente esa acreditación está basado en una capacitación que permita desarrollar las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales del conciliador. En materia civil hay un curso, en materia de familia hay otro. Pero en tema de contratación con el Estado no lo hay. Como no lo hay en materia escolar, no hay en materia de salud, a pesar de que esas otras formas de conciliación también existen en el Perú. Hay conciliación en materia de salud que desarrolla Seconar, por ejemplo. Hay una conciliación en materia de consumo que lo maneja Indecopi. Y hay esta conciliación en contrataciones con el Estado. Entonces, puede establecer la especialidad, me parece, de dos formas. O lo incluimos en la ley de la materia, y para eso el Ministerio de Justicia tendría que tomar liderazgo, ¿no? Tendría que replantear una nueva ley de conciliación que ya amerita, ¿no? Y lo hacemos nosotros los particulares asociados, por ejemplo, al organismo supervisor de contrataciones con el Estado, que tendría plenas facultades de promover esta especialización. Creo que esa nueva ley de conciliación también tendrá que corregir lo que Reider ha dicho con bastante pertinencia. ¿Cómo es posible que en el escenario actual de pandemia, que nosotros, sobre todo el Perú, son los países donde hay mayor contagio, no se haya establecido la conciliación virtual? El problema está de que para que se dé la conciliación virtual tiene que haber una modificatoria de la ley de conciliación, toda vez que la ley de conciliación, y es un error, establece la territorialidad del ejercicio de la conciliación. Establece expresamente que la conciliación debe ejercerse en un centro de conciliación, en las instalaciones del centro, en la sala de audiencia, y lo dice en varios artículos. Por tanto, si queremos la conciliación virtual, una prédica que yo he hecho durante estos meses, se tiene que dar una modificatoria de la ley de conciliación, lamentablemente. Quizás un decreto de urgencia hubiese podido temporalmente salvar la situación, pero esto abona en la necesidad de una nueva ley de conciliación extrajudicial. Yo coincido con Marlene que los MARCs han venido para quedarse, y creo que nunca debieron haber seguido, porque en realidad esto de los MARCs tenemos una herencia grecolatina, por un lado, donde ya había arbitraje, Platón y Aristóteles, y por otro lado, en el caso del Perú, pues, las prácticas precolombinas, ¿no? Las prácticas de la mediación de los comuneros, de los campesinos, de esa justicia alternativa, distinta a la oficial, a la estatal, que ha venido dándose y que nosotros no hemos reivindicado como la fuente y la influencia decisiva de nuestros mismos alternativos, más hemos tomado el modelo anglosajón, ¿no? Es lo que nos permitiría conectar con una rica tradición de Marx, ¿no? Precolombinos, que reivindicarían, por ejemplo, la idea de comunidad, ¿no? La idea de solidaridad, que es, creo que uno de los apuntes fundamentales de estas prácticas consuetudinarias que en el Perú tenemos. En consecuencia, considero que sí debe haber una especialización en materia de contratación con el Estado, maximizaría el aporte del conciliador a favor de la entidad y del contratista. Creo que tiene que haber una modificatoria integral de la ley de conciliación extrajudicial. Creo que si el Ministerio de Justicia no genera ese liderazgo, lo podría hacer el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, obviamente con las instituciones que manejan la conciliación extrajudicial en nuestro país. Y creo que por último, la conciliación extrajudicial debiera flexibilizarse. Se ha procesalizado nuestra conciliación extrajudicial. Casi se ha convertido en un pequeño proceso judicial, ¿no? Y desvirtuando pues, su carácter flexible, respetuoso de la autonomía y la voluntad, que permita una adaptación mejor y mayor, como por ejemplo lo tiene el arbitraje, que no requiere una modificatoria de la ley de arbitraje para llevar a sus audiencias de manera virtual.
Creo que si damos ese paso, un cambio normativo y también un cambio de mentalidad, que estoy de acuerdo con, ¿no? El cambio de mentalidad es fundamental para el arraigo de la mediación y de la conciliación extrajudicial. Entonces creo que podríamos sacarle más provecho de lo que ahora lo estamos haciendo con la práctica de la conciliación extrajudicial en nuestro país. Perfecto, muchas gracias Carlos por las respuestas, que creo que sin duda alguna merecen una revisión ya de la ley de conciliación y adaptarla a la realidad del Perú, porque en el Perú pues se concilia bien en temas privados, ¿no? Pero en conciliación, en contratación pública, hay una tarea pendiente que creo que sería importante porque el Estado, y hay fondos públicos donde hay un interés general, y si el Estado puede conciliar, pues, ejemplo, por 1 millón y evitarse pagar en un laudo arbitral 2 millones o 3 millones, creo que es un ahorro importante. Creo que es un ahorro importante y hay que analizar las herramientas legales, no solamente para los procuradores, sino también para los abogados y también los centros de conciliación, que creo que la lógica de un conciliador, que yo conozco pocos, y dentro de ellos también te conozco a ti, que fomentan la conciliación en contratación pública, creo que ameritan, pues, como bien lo dijiste, una revisión a la normativa y salir de esta crisis para afrontarla a corto plazo, ¿no? Porque las controversias que ya se vienen generando y van a acarrear que los contratistas o las entidades se pregunten, ¿me quiero ir a un arbitraje o quiero conciliar a un menor costo, tal vez? La transacción o el acuerdo a corto plazo es algo que sí les va a llamar la atención a los contratistas o a los procuradores, porque uno no quiere litigar pues en estos tiempos de COVID en mecanismos que puedan durar años, y creo que la apuesta por la mediación y conciliación va a ser importante. Bien, Marlene, paso contigo porque me parece importante que tal vez comentes estas reformas que ya se vienen promoviendo a nivel de Europa o de España, y tal vez si nos das algún alcance sobre esto, la especialidad de los conciliadores o los mediadores, y qué se está haciendo con los centros de arbitraje, si ellos están implementando a nivel de mediación el tema virtual, ¿no? Porque a veces sentarnos en una mesa y uno no sabe quién tiene o no el COVID, ¿no? Uno no sabe, porque efectivamente pues tendrías que pasar por una prueba rápida, una prueba eh, eh, para que te descarten. ¿Qué medidas que se están implementando o se quieren implementar? A ver si nos podrías comentar, por favor, Marlene. Sí, por supuesto, pues será un placer. Yo creo que lo que ha venido también ¿no? a poner de manifiesto esta situación es la necesidad de la colaboración público-privada. La utilización de medios tecnológicos, gracias a Dios, se ha fomentado como consecuencia, es uno de los efectos positivos, ¿no? Que esta dura pandemia bueno, pues ha generado, y eso hay que saber también reconocerlo. En ese sentido, me refiero a que, por ejemplo, hay incluso vistas que antes en nuestro país no se celebraban juicios, audiencias previas de forma telemática, y ahora se están empezando a hacer, y con colaboración público-privada me refiero a que, como los medios son los que son, mientras se termina de implantar este plan de actuación que ayer aprobó por ejemplo, nuestro Ministerio de Justicia, de 50 millones de euros, bueno, pues son muchas veces, a mí ya me ha pasado, doy fe, puedo levantar la mano y decir que me pasó, que un juzgado incluso me ha llegado a pedir si le podía ayudar con plataforma como Zoom para celebrar una vista, lo que hice gustosamente, ¿no? Entonces, si esto está ya pasando a nivel tribunales ordinarios, pues ¿qué es lo que no está pasando a nivel instituciones privadas y cortes de arbitraje? Yo creo que ahí tenemos que saber reconocer el gran esfuerzo que se hizo a todos los niveles por parte de la sociedad civil y por parte de estas instituciones, que a lo mejor algunas tardaron un poquito más en reaccionar, pero la realidad es que la mayoría reaccionaron muy rápido.
Entonces, contestando a tu pregunta, tanto por lo menos nosotros en los arbitrajes en los que estábamos aquí, ya fuera trabajando en calidad de árbitros o en calidad de letrados, pues si bien algunos sí que se suspendieron, es cierto, al inicio, luego se han podido retomar las actuaciones y hemos podido seguir operando con normalidad. Lo mismo ha sucedido con las mediaciones. En este periodo yo he mediado, os diría, casi que más que en los últimos años, sobre todo en temas civiles y mercantiles y muy relacionados con arrendamientos urbanos, sobre todo, pero también con temas de construcción. Son muchas las mediaciones ahora mismo en las que estamos participando relacionadas con temas de retrasos y provocados por el COVID, ya fuera en contratación público-privada o privada. Aquí las medidas que se están implantando es obviamente pues, sistemas que cada vez son más seguros y dan más fiabilidad y tratar de dejar constancia, que ahora mismo hay muchos medios y podemos hablar de distintas aplicaciones tecnológicas que lo facilitan, que ayudan a acreditar quién está detrás de la pantalla y a que efectivamente si se llegue a un acuerdo pues eso se materialice de forma idónea. Eso por lo menos es la experiencia, ¿no?, en la que nosotros nos hemos visto inmersos. Luego no os desvelo nada tampoco si os digo que pues, muchas instituciones, antes hemos mencionado algunas y aquí en España también hay muchas, pues han elaborado protocolos con efectos, algunas me imagino que con la previsión de que perduren en el tiempo y otras no, ad hoc para esta situación de aquí al 2020, con esa previsión de a finales de 2020, diciembre, para reducir lo que hemos visto, costes y tiempos e implementar medidas tecnológicas. Yo creo que ahí sí que todos los que hemos podido, desde letrados, incluso los propios clientes que no estaban habituados a utilizarlos con estos fines, pues la reacción, desde luego en nuestro caso, ha sido sumamente positiva. Y eso además se está también recogiendo ahora mismo en esa normativa que está siendo objeto de tramitación. Muchas gracias, Arlene. Vamos con la pregunta para Mercedes. ¿Qué opinión te merece, Mercedes, que la conciliación o la mediación, donde una de las partes vendría a ser el Estado, sea obligatoria y no facultativa, como lo es, por ejemplo, en Perú, que es facultativo y eso también ha generado que los contratistas o los procuradores públicos decidan irse directamente al arbitraje, ¿no? ¿Es en tu experiencia recomendable que la conciliación sea obligatoria como un paso previo al arbitraje o nace de la suerte, de la voluntad de las partes para iniciar qué mecanismos alternativos pueden elegir? ¿Cuál es tu lectura sobre eso, Mercedes? A ver, la cuestión de establecer la mediación o la conciliación con carácter previo al procedimiento heterocompositivo, aquel donde un tercero, una tercera persona impondrá una decisión, sea en la jurisdicción ordinaria o sea en arbitraje, tiene ventajas y tiene inconvenientes. En la medida en que las partes se preparen adecuadamente para ese proceso, esa fase autocompositiva, esa fase de mediación o de conciliación, es muy útil. Es muy útil porque puede permitir que se llegue a un acuerdo, pero si no, es seguro que ayuda a estructurar el caso por parte de todos. Es muy probable que desbroce el camino y permita llegar a acuerdos parciales, con lo cual es muy útil. Ahora, ¿hacerlo obligatorio es la respuesta? A ver, si ha de ser por aquello de crear cultura, Carlos antes decía, si no nos obligan, no aprendemos, y gracias al hecho de que nos obligaron a llevar a cinturón en el momento de conducir, pues ahora todo el mundo se lo pone, que tampoco es todo el mundo, pero bueno, es cierto, yo utilizo muchas veces el ejemplo
la concienciación medioambiental que ha existido. Antes nadie reciclaba y ahora pues muchas personas separan el cristal, el vidrio del papel, etcétera, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿servirá eso servirá como impulso? A ver, si se hace rigurosamente, sí. Si no se hace rigurosamente, no servirá de nada y desvirtuará la figura. Es decir, hará que las personas no lo conozcan suficiente en realidad lo que es, y entonces desacreditará injustamente a la mediación o la conciliación. Yo creo mucho en la preparación de los casos. Es decir, si se ha hecho esa evaluación y se cree que realmente hay espacio, puede ser muy útil. Un caso que yo puedo comentar porque es público, porque las partes emitieron nota de prensa y que fue ahora en marzo el acuerdo, primeros de marzo, es un caso de carácter de construcción con parte estatal y de hecho era un tema de inversión, el caso de República Dominicana con el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella. Es el proyecto de Punta Catalina en República Dominicana, una central termoeléctrica, un tema ingente en su complejidad y se llegó a un acuerdo. Pero las partes fueron las que acordaron llevar el asunto a mediación. Si no hay esa voluntad de llegar a un acuerdo, yo creo que el primer paso no es hacerla obligatoria, el primer paso es establecer protocolos claros para que la administración pública, la entidad estatal, concurra a la mediación, concurra a la conciliación con la seguridad de las personas que la representan, de que tienen la autoridad, de que tienen los márgenes de actuación y establecer las maneras para que puedan actuar sin temer que el hecho de llegar a un acuerdo pueda arriesgar su reputación individual y que alguien pueda cuestionar que han habido temas de posible corrupción, ¿no? Entonces, porque antes, y los puntos los han hecho ya Raider y Carlos, es decir, hasta qué punto el que concurre, el procurador, la parte pública que concurre a la conciliación, a la mediación, actúa con libertad. Entonces, hay que darle garantías a ese funcionario, a esa funcionaria pública, de que su actuación, bueno, evidentemente la persona no ha de cometer actuaciones ilegales, eso ya lo doy por sentado, ¿no? Pero claro, es que la percepción es algo muy delicado. Por tanto, esa preparación previa, esos informes técnicos de los que se hablaba, esa evaluación previa puede establecer claramente unos parámetros dentro de los cuales la persona o las personas, porque yo tengo ya una cierta experiencia en casos una cierta experiencia porque no hay tantísimos casos de conciliaciones, de mediaciones en supuestos de inversión, es decir, en supuestos donde una parte es un Estado y la otra parte es un inversor privado que está haciendo otro país, que está haciendo la inversión en ese país, ¿no? Para ese Estado. Entonces, es muy importante que existan unos parámetros claros para esa actuación. Si se establecen esos parámetros claros, y ahí decía que no es una persona la que confluye en nombre del Estado, suelen confluir más personas, y es normal. Y muchas veces, y esto has de saberlo como conciliadora, como mediadora, esa parte necesitará igual contrastar los acuerdos que se están, o las posibilidades de acuerdo que se están poniendo sobre la mesa, contrastarlo con una autoridad superior, y estos temas a veces, y yo lo he vivido, requieren la aprobación por parte de la Presidencia de la República, ¿no? Pues bueno, esto marca también los tiempos. ¿Hacerlo obligatorio? No lo sé, igual puede ser, es decir, Argentina hizo obligatoria por el Estado de Buenos Aires en el año 95 por 5 años, la mediación en todos los supuestos en que había un elemento patrimonial, y eso acabó generando una cultura de mediación en ese país. Italia, lo citaba antes Marlene, la hizo obligatoria como requisito de procedibilidad, es decir, antes de interponer una demanda, y esto también ha significado pues, un mayor conocimiento. Ahora,
si se hace obligatoria, no es como carácter previo, no es solo eso. Si eso no va acompañado de hacer obligatoria la evaluación previa del caso, si no va acompañado de esos informes que entiendo que ya son obligatorios, por lo que explicaba, si he entendido bien a Raider, técnico y económico, etcétera, etcétera, no tendrá sentido, porque no es por obligar a la gente que vaya allí, porque no olvidemos que allí después hay que actuar autónomamente y hay que llegar a acuerdos si se llegan a acuerdos. Es decir, hacer obligatorio algo que implica después que las personas negocien, pacten, etcétera, etcétera, pues claro, no es solo hacer obligatorio, hay que hacer obligatorio que se preparen adecuadamente y hay que ayudar a que se puedan preparar adecuadamente. Y después hay que generar un ámbito de tranquilidad interior para los funcionarios, las funcionarias que participan, de tal manera, y hay maneras de hacerlo, porque yo me he encontrado en mediaciones donde el país en cuestión no tenía establecido legalmente eso, pero lo hemos trabajado con la parte estatal y hemos visto y hemos creado para establecer ese camino seguro en el que habrá acuerdo o no habrá acuerdo en función de que lo que se esté poniendo sobre la mesa tenga sentido en respecto de lo que se está discutiendo técnica y económicamente, pero no por el temor legítimo de las personas intervinientes de que alguien pueda poner en cuestión su honorabilidad y su profesionalidad, porque claro, evidentemente todos nos protegemos en ese sentido. Sé que no estoy dando la respuesta sí o no, sino estoy diciendo es posible hacerlo, pero con unas determinadas condiciones y características. Gracias. Excelente, Mercedes. Y lo importante y lo que resalto también es, si esto no va de la mano con la preparación de los conciliadores, con los informes técnicos o económicos, a veces que tiene que hacer las partes para el costo y beneficio, porque es más rentable conciliar ahora y no irte a un arbitraje. Creo que es una tarea también que es pendiente y falta de cultura, y en la experiencia que yo tengo y en las conciliaciones que he logrado con el Estado, uno de los fundamentos importantes y claves que he visto es que no solamente vaya el procurador a la audiencia, sino también el titular de la entidad, ¿no? Si es un ministerio, asistió a la mediación desde un inicio, llevó su análisis costo y beneficio y reconoció que efectivamente era más viable apostar por la conciliación que terminar en un arbitraje. Pero no todos efectivamente pues tienen esa cultura de paz y de armonía de la mediación. Así que esta es una tarea de largo plazo, pero lo estamos haciendo con el mayor de los gustos, fomentando estos espacios académicos para escucharnos. El tiempo, sin duda, siempre es nuestro enemigo y quisiera ya ir concluyendo, escuchando cuáles son sus reflexiones finales sobre estos retos que se vienen a nivel global sobre la mediación y la conciliación. Raida, te cedo la palabra y por favor, en un minuto, si nos puedes alcanzar las reflexiones finales, qué es lo que le espera a los contratistas, al Estado y sobre todo, pues, qué les dirías a los conciliadores, ¿no? Bueno, respecto al reto que tiene el contratista con la entidad, como dije al inicio de mi intervención, tenemos que cambiar esa costumbre adversarial, tenemos que cambiar esto de andar peleando siempre con la entidad, tratar de sentarnos a negociar el cambio de los contratos, para lo cual la conciliación será una herramienta indispensable. Esperamos mañana más tarde también se pueda regular la mediación para temas de compras públicas. Y respecto a la conciliación, como decía Mercedes, Marlene y Carlos, hay que empoderar a los procuradores, porque lamentablemente van a una conciliación temerosos del órgano de control. Pues no es evidente, lo vemos siempre, pero quizá como un sustento de este informe técnico legal, en el sentido de que puede ser más beneficioso para la entidad conciliar ahora que esperar un arbitraje, creo que mientras se potencie esa posibilidad del procurador de ir empoderado a negociar y que tenga la solvencia legal y que tenga los fundamentos legales para que luego no sea perseguido por Contraloría, tendremos una mejor conciliación. En cuanto a los centros de conciliación, es urgente que puedan modificar la norma para llevar las audiencias virtuales.
y la notificación también virtual para las citaciones, obviamente, y esto puede hacerse con firma electrónica. Ya RENIEC está trabajando, ya se pueden coordinar las firmas electrónicas de estos documentos a fin de evitar pues, el asistir a un centro de conciliación específico, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y cedo el uso de la palabra a mis copanelistas. Gracias, muchas gracias, Reider. Carlos, en la misma línea, por favor, tus conclusiones. Bueno, después de haber escuchado atentamente a nuestros colegas expositores, sobre todo la experiencia española, debo decir pues que la justicia alternativa, en general y específicamente la autocompositiva, ¿no?, tiene su momento, ¿no?, más importante para mostrar su valía, su versatilidad, ¿no?, la capacidad de arraigar y conectar más fácilmente con las exigencias de la población, y mostrar que tampoco es una cuestión de quitarle al Poder Judicial o al arbitraje eventualmente sus fueros, ¿no?, sino es mostrar el abanico de posibilidades que permita al ciudadano ejercer, ¿no?, su derecho a escoger, a elegir qué mecanismo alternativo le resulta más fácil, más idóneo para sus necesidades. Y en el caso de contrataciones con el Estado, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, tiene que cuidar los intereses públicos y de toda la ciudadanía, también debe apostar, dando el ejemplo, por la conciliación extrajudicial. Porque de esa forma hay una enseñanza sutil, ¿no?, que va difundiendo en la población, que es mejor, ¿no?, la autocomposición, ¿no?, que esa lógica confrontacional que mencionaba Reider, de la cual hay que ya desapegarnos totalmente. Muchas gracias, Carlos. Marlene, por favor, tus conclusiones pues, finales. A mí me gustaría concluir, como decía Couture en su conocido Decálogo del abogado, que el derecho, ¿no?, se transforma constantemente y de no seguir sus pasos uno acaba por arriesgarse a ser cada día un poco menos abogado. Entonces, efectivamente, el derecho no es un ente ajeno y no debe serlo a la realidad que regula, sino que debe reaccionar ante las vicisitudes del momento. Y lo que está claro es que la irrupción del COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria y económica que ha conllevado ha supuesto un cambio de paradigma en nuestra historia reciente. Y como no podía ser de otra manera, pues esto también se ha materializado en un cambio, en una forma de concebir las cuestiones litigiosas fruto de la pandemia. Por ello, yo considero desde mi punto de vista la mediación, y debemos verla y se presenta más que nunca como una herramienta valiosa y útil en cuanto que simplifica y reduce los costes y los tiempos de los procedimientos que se dirimen en sede judicial y facilita la implementación, y así lo hemos comentado, creo que todos, de tecnologías de telecomunicaciones en el proceso. Además, creo que esta adaptación tiene que venir, es una alternativa, tiene que venir de la mano, es una alternativa de futuro, porque permite a las partes configurar la forma del proceso y contar, como decía también Mercedes, con mediadores expertos en la materia y con conocimientos de lo que se denominan soft skills, ¿no?, cada vez más importantes, estas habilidades para la negociación, para la gestión emocional, la comunicación verbal y no verbal, que desde luego facilitan la resolución amistosa de un conflicto. Excelente, Marlene. Y bueno, para ya concluir, Mercedes, por favor, te escuchamos. Bueno, gracias, Jorge. Claro, es muy delicado hacer palabras finales después de 3 brillantes intervenciones sobre palabras finales. Yo quizá quisiera pues, apuntar algunas cuestiones. La mediación por medios virtuales es posible, mucho más posible de lo que yo hubiera creído antes de la pandemia. Son muchos años de mediar físicamente, presencialmente, y ha resultado muy interesante. No es más difícil, requiere más preparación, pero es posible, con lo cual yo utilizaría estos, no me atrevo ni a decir minutos, pero esta breve intervención final para hacer una llamada a la calidad de la intervención conciliadora, a la calidad de la intervención mediadora. Es mucha la responsabilidad. Aquí estamos hablando que tengan preparación, pero, a ver, yo insisto mucho,
La mediación y la conciliación es proceso y es técnicas. Hay que entender de qué va lo que están discutiendo las partes, con lo cual hay que conocer la normativa, pero es sobre todo procedimiento y técnicas. Entonces, esto no es solo un conocimiento teórico, es un entrenamiento, hay que ser enormemente autoexigente para estar preparado, y hay que saber que de cada mediación, de cada conciliación, adquieres nuevas habilidades. Es decir, yo siempre digo que esto es como un lápiz al que hay que sacarle punta constantemente para que tenga el dibujo, el trazo fino y hagas el dibujo que las partes esperan de ti. Con lo cual, sí que es cierto que hay que establecer para los estados, para la intervención pública, unos parámetros de seguridad para que pueda intervenir el funcionario público. Sí que es cierto que estamos ante una oportunidad para que se utilice la mediación y la conciliación tanto como es necesaria, pero esto solo va a funcionar en la medida que los terceros neutrales, esos conciliadores, esas conciliadoras, esos mediadores, esas mediadoras, estén a la altura de su intervención. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, quiero concluir ya el evento sin antes reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por el tiempo, por la entrega y la vocación de enseñar esta cultura que es la conciliación, la mediación. Creo firmemente en ella. Es más, como abogado, he logrado conciliaciones, pero en estos tiempos requieren de suma compromiso por las partes, creo yo, de apostar por la mediación o la conciliación. Y a los amigos que más de 100 conciliadores que se han conectado, son peruanos, creo que esta experiencia y este webinar va a ser de suma relevancia para lo que se viene y lo que ya se está viviendo en la reactivación y en la nueva normalidad que vamos a vivir. Dios mediante, esperamos que se encuentre una cura, pero la cura a estos conflictos que las partes van a tener, sin duda la mediación y la conciliación, que se pueden homologar en un arbitraje y se pueden dar, pues, carácter de laudo y un respaldo a nivel de un tribunal arbitral. Así que yo exhorto a los abogados, los procuradores, a que no tengamos miedo de conciliar, ¿no? Sin miedo a las fiscalizaciones, sin miedo a que esto se preste a suspicacia, ¿no? Creo que mientras se conduzca por los mecanismos legales, ¿no? Y bajo un análisis costo-beneficio, no tengamos miedo de conciliar. Y a los conciliadores, pues, les damos una novedad, que estamos preparando un diplomado, ¿no? De la mano de Marlene. Esperamos que ya tengamos pronto novedades, que las vamos a conciliar, que la especialidad, como lo hemos conversado, y si son con los conciliadores que nos están viendo, que son más en nuestro Facebook, estamos llegando a un alcance de 3.000 personas, y creo que estas técnicas, como lo ha resaltado Mercedes, Marlene, van a ser importantes, y esto lo vamos a ir trabajando en un diplomado internacional de mediación y conciliación en contratación pública. Así que vamos a tomar e informarles sobre las novedades que tenemos. Y bueno, me despido de todos los amigos que nos han seguido y los felicitan, hago llegar extensivos sus saludos y el agradecimiento a todos ustedes, y con nosotros será hasta una nueva edición, esperando contar siempre con su presencia. Muchas gracias, Raider, Carlos, Mercedes, Marlene, y bueno, que tengan buena salud, a cuidarnos y a seguir reactivando la economía dentro de nuestros oficios. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Fíjense.